La gira récord de ventas en todo el mundo regresa a Buenos Aires. Llega Dante Gebel con Presidente Tour al Movistar Arena. Te vas a sorprender. Humor, lágrimas y un mensaje al corazón. Presidente Tour con Dante Gebel en una noche estelar. 11 de abril, entradas a la venta a través de movistararena.com.ar. Presidente, ¿qué harías si fueses presidente por un día? Las banderas de todos los países, presente de todas las naciones: Colombia, Honduras, Dominicana, El Salvador, Guatemala, Argentina. Mira qué linda Perú. Aquí estamos desde el avivamiento de la calle Broadway comenzando. ¡Qué lindo! Están saliendo en vivo para todo el mundo. Esa sonrisa, colgate, niña. ¡Arriba esa alegría! Estamos en River. Somos River, esto es lo que Dios ha hecho, este río que no se detiene. ¡Qué lindo! Dios te bendiga, qué lindas banderas. Que Dios te bendiga, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, gracias a los que nos están viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme el uso horario. Hemos cantado, hemos adorado y este es el momento, uno de los más maravillosos, porque ya nos preparamos para lo que Dios nos va a decir. Por eso nos conectamos con nuestra iglesia virtual que está al otro lado de la pantalla y a través del streaming. Nos miran desde todos los continentes, de todos los sitios, y no es una exageración. Son 800.000 vistas de YouTube, casi 300.000 más de Facebook. Yo cuando pienso que es 1 millón de dispositivos con familia detrás de cada dispositivo, digo, es una barbaridad lo que Dios en su providencia divina nos permite llegar con este mensaje maravilloso. Así que Dios les bendiga a todos. Antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, te cuento que ayer llegaron los voluntarios, nuestros misioneros de la India. Están nuestros 3 pastores que dirigieron la comitiva. Nuestro querido Rudy Osorio, Guillermo Furlong y Fernando Pérez. Vamos a recibir a nuestros queridos titanes con un gran aplauso. Y te vamos... Bueno, salieron a la India hace una semana, regresaron ayer, con el horario totalmente cambiado. ¿Cuántas horas de diferencia son? 12. 12 horas de diferencia. Cuando nosotros dormíamos, ellos trabajaban. Cuando ellos trabajaban... No, al revés. Cuando ellos dormían, nosotros estábamos trabajando. Un cambio de horario rotundo y tenemos las primeras imágenes que no vamos a contar todo lo que hicimos. Bueno, sí, podemos contarlo, no lo vamos a mostrar todavía en video, pero tenemos las imágenes de lo que fue este viaje maravilloso a la India. Mientras, Rudy, me contás cómo fue esa llegada, qué sintieron, qué pasó. La verdad, pastor, superó la expectativa que nosotros llevábamos de conocer una cultura diferente, y la verdad que muy emocionados porque los chicos nos demostraron mucho amor, mucho cariño. Fue la verdad que muy emocionante, pastor. Es un hogar, no es un colegio como el de Uganda. En esta ocasión es un hogar. Solo un hogar. Son chicos que no tienen familia, no tienen familia, no tienen papás, y algunos que solamente tienen un papá están refugiados ahí, ¿no? Pero casi todo es un orfanato. Y me decían los chiquitos muy educados, muy amorosos, ¿no? Muy educados, pastor. Ellos se concentran mucho en la educación. La familia que está a cargo de ellos, que son los pastores Kumar, los tienen, la verdad, que muy bien educados. Y adelantame, Guillermo, ¿qué empezaron a hacer? Porque estamos viendo imágenes de lo que fue las pinturas, las refacciones. ¿Qué es lo que se hizo? Aunque no lo vamos a ver, pero ¿qué es lo que se hizo? Bueno, estuvimos remodelando, pintando las habitaciones, inaugurando habitaciones nuevas para los niños, y también se hizo toda una cocina nueva que quedó buenísima para ahí. Hay mucha necesidad y bueno, para ellos era un lujo. Las chiquitas no tenían dormitorio, ¿correcto? No. Y dormían sobre el piso, sobre mantas. A mí me dijeron que fue muy emocionante el hecho de cuando ellas entraron a la habitación, cuando los pastores Satish Kumar entraron a ese matrimonio que está con los chiquitos. ¿Este hogar existe hace cuántos años?
Hace como más de 35 años que está. Sí, como unos 35 años. 35 años que empezaron y nunca hasta ahora habían recibido ayuda como esta vez. Conocerlos es algo maravilloso porque uno se enamora nada más mirando las fotos. ¿Qué pasó en la playa, Fernández? Fernando. Lo bonito es de que estos niños, muchos de ellos no habían experimentado estar en el mar. Mira, Aún hijos del pastor también y todos esos niños no habían participado en esos juegos. Ahí se puede mirar realmente el gozo y la alegría de estar chacoteando en el agua, brincando con ellos. Y fue una alegría estar con ellos. ¿Pero está muy lejos el mar del sitio donde están? Como uno a media hora más o menos. ¿Y no habían ido nunca al mar? No. ¿Y eso por qué? Porque de hecho ellos están concentrados en la educación y son muy pocos los que pueden salir del hogar. Casi todos están ahí. Una de las cosas que nos contaban también es que las chiquitas, por ejemplo, se suelen casar muy jovencitas, Sí, ¿correcto? a los 12 años. ¿A los? 12 años. A los 12, pero porque se embarazan. No, porque es la cultura, entonces a esa edad la familia necesita... Pero no es que la nenita se enamora, No, sino que... no, Mirá qué lindo están los chicos ahí, ¿eh? Eso fue un antes y un después. De eso no se vuelve. Los papás arreglan los matrimonios. Las niñas salen del orfanato, del cuidado, y algunas que no están ahí viviendo, los papás a los 12, 13 años ya arreglaron el matrimonio. Porque ¿quién es el que tiene que pagar? Normalmente en cualquier otro lado pagaría el esposo. En este caso paga la familia de la esposa. Y entonces, para que se case, tiene que pagar la familia de la niña. Pero a veces hay ofertas, eso me estaban contando, donde dicen, deme su niña para casarme de 12 años y no me tiene gratis. Y no tiene que pagar. Y entonces, para no tener que pagar, que es un dinero fuerte, se la sacan de encima enseguida. ¿Es así, no? Es así. Y hay muchas niñas, conocemos el caso de una de ellas, que quería seguir estudiando, quería seguir capacitándose y no pudo porque, se casó. Y el esposo ahora no la deja estudiar, pero sí, es O sea que la oferta es, quiero casarme con tu hija, la chiquita ni siquiera opina, yo pongo a los 12 años no puede ni siquiera opinar. No, y una de ellas, 14 años, ya está embarazada. 14 años embarazada. Y les dicen, quiero tu hija y no me tienes que pagar nada. Y esa es una oferta que no pueden rechazar, porque las niñas empiezan a ser un peso económico. Sí. Y claro, porque muchos de esos niños que están ahí están porque los padres no los pueden mantener, entonces los llevan al orfanato, los dejan ahí, y después no lo ven más, quizás por 1 año, 2 años. Eso es increíble. Y estas ya son imágenes de la despedida de todo lo que fue esa jornada maravillosa de una semana. Esto que te estamos contando de las niñas es triste, claro, y eso es lo que tratamos de hacer, tratar de cambiar esa cultura, porque si ellos tuvieran el dinero y nosotros les estamos enviando los recursos, no tienen que, de alguna forma, dar a las niñas. No tienen que entregarlas. Pues las niñas quieren estudiar, las niñas quieren hacer una carrera. Hay niñas talentosas que enseguida se llenan de hijos y son mamás siendo muy jovencitas. Entonces, de manera que nosotros queremos ayudar a cambiar un poco esta cultura, como estamos haciendo también en Uganda y en otros sitios. Así que gracias, pastor, gracias por el trabajo. A descansar hoy. No se duerman todavía, ¿eh? Buen trabajo. Gracias, esa es tu semilla. Gracias, iglesia amada. Te vamos a mostrar vídeos, imágenes, vamos a ver pronto imágenes de lo que significa todo este trabajo maravilloso. Uno se mete en esas culturas. Tenemos 3 proyectos muy fuertes. Además, no hemos abandonado Cuba. ¿Se acuerdan que Cuba estaba en duda si continuamos o no? Se está siguiendo. Lo vamos a inaugurar en cuestión de semanas. Este barrio, River Aldea en La Habana. Hemos continuado con eso, vamos a continuar con Chiapas, con la ayuda a México, Venezuela, pero hay 3 proyectos muy grandes. Uno, construir este año River High School, o sea, la secundaria en Uganda. Solo tenemos escuela primaria, pero ya estamos comprando un terreno para que tengan una escuela secundaria, para que no los perdamos después de la primaria y podamos seguir. No es una idea, ya está, lo vamos a hacer. Lo segundo, en la India. Vamos a continuar yendo porque queremos, insisto, que tengan los recursos los chiquitos, las chiquitas para poder estudiar, para que no se tengan que casar si no quieren. Y esto es una tarea que nos hemos propuesto hacer este año. Y lo tercero, antes de fin de año, el grupo de misiones va a viajar a Egipto,
donde hemos dado con un grupo de gente que vive en condiciones infrahumanas, aunque ustedes no lo crean, con mucha pobreza, con mucha escasez, mucha orfandad. Así que de alguna forma, si nos decían que éramos los graneros del mundo, ahora más que nunca nos vamos a parecer a José yendo a Egipto a alimentar a esa gente que lo necesita, esto antes de fin de año. Así que gracias por tu semilla, gracias por tu siembra. Esto es River. Alguien tiene que celebrar más que eso, ¿sí o no? Bendecido. ¿Estamos listos? Di conmigo, estoy listo. Muy bien. Quiero que prestes mucha atención, porque yo sé que lo haces y por eso estamos aquí y en casa, pero esto es solo de esos mensajes que nos reconfortan el alma, nos sanan y fundamentalmente nos liberan de muchas cosas. En 1921, hace muchos años atrás, una pareja de Suecia, llamados David y Bea Flod, viajaron como misioneros al centro de África, a lo que entonces se llamaba el Congo belga. Se reunieron con otra pareja de misioneros, los Erickson, y los cuatro, el matrimonio Flod y los Erickson, decidieron llevar el evangelio a una zona, a una región apartada donde las personas nunca habían oído hablar de Jesús. Desdichadamente, cuando llegaron, el jefe de la tribu, allí en el Congo belga, no les permitió residir dentro de la aldea. Entonces los obligaron a vivir casi a 2 kilómetros de distancia, y el único contacto que tenían con la aldea era un jovencito que el jefe permitió que se les acercara para venderles comida. En un acto de gracia o de misericordia, permitió que un jovencito de la aldea tuviera contacto con ellos, pero nunca se les permitió contactar con los aldeanos. Y Bea, esta dama, terminó llevando a este jovencito que les llevaba comida, terminó llevándolo a la fe en Jesús. Le hizo arrepentir de sus pecados, entregó el muchachito su corazón a Jesús, pero ese fue el único progreso que lograron, un solo convertido. 4 misioneros, con todos los recursos que eso significa, un solo convertido, un niño, muchachito, ni llegaba a la adolescencia. Nunca tuvieron contacto con nadie más en la aldea. Y finalmente la otra pareja, los Erickson, contrajeron malaria y regresaron a Suecia. De allí eran oriundos los 4. Y los Flod se quedaron solos. David y Bea se quedaron solos. De pronto Bea, que estaba embarazada, también contrajo malaria y murió pocos días después de dar a luz. El esposo cavó una tumba discreta, sepultó a su esposa de 27 años. Bea murió a los 27 años después de parir. Y después que hizo esa tumba y dejó a su mujer allí, David regresó a la cabecera principal de la misión, se reportó, entregó a su bebita recién nacida a los misioneros que estaban allí, le dijo: yo voy a regresar a Suecia porque yo perdí a mi esposa y no estoy en condiciones de cuidar a esta bebita, no puedo. Dios arruinó mi vida. Ya nada de esto me hace sentido, nada de esto tiene sentido para mí. Y los misioneros que adoptaron a la pequeñita eran americanos y regresaron con la niña, en este caso, a los Estados Unidos. En otras palabras, David regresó a Suecia y los americanos a los Estados Unidos con la nenita. Cuando yo pienso en esta historia, yo no dejo de preguntarme por qué un misionero con un llamado, con un propósito, que creo que lo tenía, indudablemente, diría algo como: Dios me arruinó la vida. Nada de esto hace sentido. De hecho, yo nunca he tenido que tratar con esa clase de desilusión, con esa angustia, pero es obvio que el dolor era demasiado y desde su propia perspectiva, así es como terminó la historia de su vida. No pudo controlar, no pudo prever aquel final trágico. Y así lo sintió él, que Dios le había fallado. Y pienso que la mayoría de nosotros preferiríamos vivir una historia de vida que pudiéramos controlar. Cuando algo se nos cambia en el guión, también nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Porque a la mayoría creo que nos gusta la idea de poder controlar, cambiar nuestras circunstancias, decidir
nuestros propios resultados. Sería bueno para todos que la vida tuviera una manera que nos permitiera evitar la adversidad, sortear las dificultades. ¿Qué daríamos porque Dios nos entregara un guión escrito y nos diría, esta va a ser tu vida? Y cuando uno ve que en tal mes se avecina el problema, uno lo evita. Cuando uno ve que esa salida a la autopista o al freeway puede significar un accidente, como está escrito, ese día no salgamos. Sería maravilloso. Pero todos llegamos a ese punto en donde no queremos seguir leyendo el guión de nuestra vida y abandonamos el libro por la mitad. Decimos, no, esto no era lo que yo había pensado para mí. La enfermedad o es demasiado abrumadora, o la relación está demasiado destrozada, o la situación es demasiado imposible, o el dolor es demasiado fuerte. Yo creo que David Flood había alcanzado ese punto de quiebre, le llaman punto de inflexión o un crack, donde uno se quiebra, siente que el espíritu está amputado y no puede continuar. Pero tampoco yo puedo dejar de preguntarme a raíz de esta historia, ¿qué pasaría si lo que parece a veces el final de nuestra historia, en realidad es solo la mitad del guión? ¿Qué pasaría si David Flood, este misionero, hubiese dicho, tal vez este no es el final, tal vez estoy en la mitad de mi guión, y este no es el final, tal vez Dios no me arruinó la vida como creo, y tal vez lo que hoy no me hace sentido sí me haga sentido más adelante? La Biblia nos asegura que cuando Dios escribe nuestra historia, estamos confiados de que Él tiene la última palabra. ¿Es así o no? Entonces, la gracia de Dios nos prometió redimir cualquier situación. Ahí aparece uno de esos versículos más magníficos, más hermosos acerca del poder de la gracia de Dios, que algunos repetimos hasta el cansancio, de Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación, en cualquier circunstancia, para el bien de los que le aman, para los que han sido llamados por Dios, para los que tienen un propósito. Todas las cosas, dice una versión, ayudan para bien. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero Pablo nos dice que nuestro gran escritor, nuestro guionista, va a producir siempre un buen final, siempre, sin importar lo malo que pueda parecer el capítulo que ahora nos toca transitar. Es como que de alguna forma Pablo nos dice, sigue leyendo, no cierres el libro de tu vida, sigue leyendo. Porque la solución puede estar a la vuelta de la esquina. Ahora, vamos a ser sinceros, brutalmente honestos, que no es lo mismo que brutos y honestos, brutalmente honestos. Cuando nosotros somos los que sufrimos, cuando es nuestra salud la que está fallando, cuando es nuestro hogar el que se está desmoronando, la idea de que la gracia de Dios va a usar todo eso para bien, no solo nos parece inocua, ingenua, sino que hasta ofensiva. Yo sé que a veces se le ofende a alguien cuando vamos al hospital, está luchando la mamá por sobrevivir, el dolor de tener un hijo en cuidados intensivos, y alguien va y le dice ligeramente, bueno, señora, Dios va a usar esto para bien. Hasta ofende. Si bien es una verdad, duele cuando nos pasa a nosotros. Cuando el dolor es demasiado grande, esta frase trillada, este cliché, aunque es bíblica, todo lo que nos está aconteciendo Dios lo usa para un bien. Aunque la conocemos de memoria, no nos hace sentir mejor cuando nos duele. Pero Pablo nunca habló de un optimismo ciego, de un positivismo barato. No dijo, creemos que Dios va a obrar para bien. Tampoco dijo, suponemos que Dios va a obrar para bien. Menos dijo, esperamos. Ni tampoco aseguró, o dijo, estamos seguros. Él dice, sabemos. Sabemos tenemos la certeza de que Dios en cada situación va a sacar algo bueno. ¿Lo creemos, sí o no? En cualquier situación. O sea, que de alguna manera Dios nos anticipa que el final de nuestra historia va a ser bueno. Y yo sé que ahora me miran con cara de incrédulo diciendo, pero lo que dijiste recién adhiero totalmente. Me duele que digas eso porque el dolor es muy intenso. No ayuda que me digas que de alguna forma Dios lo va a transformar en algo bueno. ¿Dónde está lo bueno de lo que me está pasando? Y a propósito de esto, hay un anglicismo
que se hizo muy popular, una palabra en inglés que se hizo muy popular en español y que se ha colado en nuestro vocabulario hispano, que es alerta de spoilers. Spoil en inglés, mirá quién les va a enseñar inglés a ustedes, aprendan. Podría ser traducido, no, pero aprendan de mí que yo manejo el inglés británico, no el de ustedes, aparca la troca. Spoil podría traducirse como arruinar, echar a perder, estropear algo. De allí viene la palabra, ¿no? Es lo que hace alguien cuando nos cuenta el final de una película o el final de una novela. Eso es un spoiler. Cuando te arruinan lo que vas a ver. O sea, cuando nos dan información que todavía no queremos saber. No estamos dispuestos a saber. ¿Para qué quiero ver Sexto Sentido si sé que Bruce Willis está muerto toda la película? Eso es un spoiler, pero ya pasó hace mucho tiempo. ¿No? ¿Para qué quiero ver Titanic si ya sé que Rose se va a salvar sola porque la desgraciada no le va a hacer un lugar al pobre Jack en la tabla? ¿Cómo sufrió mi mamá con esa película? Desgraciada, decía. Digo, pero mamá no entraba. Una madre arregla todo para que entre todo, decía. ¿Para qué ver la última entrega de la saga de los Vengadores si ya sabemos que Thanos va a asesinar a Tony Stark? Entonces, no obstante, se realizó un experimento en la Universidad de California, en San Diego, en la que se sometió a los participantes a una prueba. Les presentaron novelas de suspenso de Agatha Christie, famosa escritora de policiales, de suspenso, de thrillers, y a un grupo le adelantaron lo que sucedía al final de la historia, de la novela. Al otro grupo no le dijeron nada. Y la conclusión es que quienes sabían detalles del final disfrutaron el relato mucho más de los que no sabían cómo iba a terminar la historia. Entonces arribaron a la teoría de que cuando sabemos de antemano el final, es más fácil cognitivamente procesar la información de toda la historia y podemos enfocarnos más en los detalles del guión, que por la ansiedad de que no sabemos cómo va a terminar, nos perdemos algunas cosas del guión. O sea, cuando ya sabemos el final, todo es más fácil de seguir, de digerir, de entender, de asimilar, porque nos quita la ansiedad de que se nos va a morir el héroe, nos quita la ansiedad de qué va a suceder. De hecho, yo mencioné la película Sexto Sentido, donde el personaje principal al final se devela que siempre estuvo muerto. Y cuando uno se entera de eso, le dan ganas de ver la película otra vez y ver los detalles que se perdió por no saber ese final. Claro, perdemos algo del suspenso, pero saber cómo va a terminar nos permite no solo soportar el viaje, sino además disfrutarlo. Entonces es como ver por segunda vez una final de fútbol, pero esta vez no en vivo, sino grabada sabiendo que ganamos el partido. Cuando estamos en vivo es agónico. Miramos los minutos que el árbitro corte, que ya se terminó, que tenemos que ganar. Cuando ya sabemos lo que pasó, nos sentamos y lo disfrutamos de otra manera. Entonces el apóstol Pablo nos da una alerta de spoilers que nos dice cómo termina nuestra historia. Él dice que debido a la gracia sabemos que todas, no algunas, todas las cosas que nos pasan obran para el bien de los que le amamos y somos llamados. Todas las cosas, que la historia termina bien. Entonces, ¿qué significa, entre otras cosas? Que nuestro dolor, aunque inentendible por ahora, tiene un propósito. Y hay una enorme diferencia entre el dolor con propósito y el dolor inútil. Por ejemplo, las mujeres saben o están convencidas que si los hombres tuviéramos que soportar el dolor de dar a luz, la tierra nunca se habría poblado. Ya nos hubiésemos extinguido, diríamos, ni loco me embarazan. Sin embargo, yo he descubierto por experiencia propia, lastimosamente, que el dolor más cercano, y esto lo afirman varios galenos, varios médicos, el dolor más cercano que soportamos los hombres, más cercano al dolor de parto, son los cálculos renales, o sea, las piedras en los riñones o en la vesícula. Y más cuando tenemos que arrojar esas piedritas por la uretra.
No me pidan más detalles, pero es un espanto. En el cuadro del dolor, en el espectro del dolor, son muy parecidos. El dolor de parto y el dolor de los cálculos renales. Pero a favor de las mujeres, hay una gran diferencia entre elegir el dolor y el no tener alternativa, tenés que aguantártelo. Elegir el dolor no es lo mismo que no tener alternativa. En otras palabras, las mujeres son más fuertes porque eligen soportar el dolor, mientras que ningún hombre elige tener piedra en los riñones. Entonces, elegir un dolor con propósito es diferente a vernos obligados a pasar un dolor que aparentemente no nos lleva a ninguna parte. La mujer sabe que ese dolor, esa molestia, no hablemos solo del dolor de parto, la molestia de todo el embarazo, especialmente aún cuando el embarazo fue bueno, especialmente los últimos meses. Todo eso tiene un propósito. Entonces ella está dispuesta a soportar el dolor porque está enfocada en lo que ese dolor va a producir, en lo que ese dolor va a significar. Y después de pasar ese dolor insoportable, capaz de decir, ay, espero que Dios me bendiga con otro embarazo más. Cuando los hombres arrojamos la última piedrita, nunca decimos, ay, que Dios me bendiga con más piedritas. Nunca. Jamás. Decimos, esto no lo paso nunca más en mi vida. Entonces, mientras que confiemos en que el dolor tiene un sentido, un propósito, encontramos la fortaleza para soportarlo. Hay gente que se somete a operaciones, intervenciones quirúrgicas con mucho dolor que son estéticas. Duelen muchísimo, dicen la operación de la nariz, la corrección de la nariz, el quitarse las arrugas, el estirarse, los pliegues en el estómago, etcétera, el relleno de glúteos, de seno y otros rellenos en quién sabe dónde. Son dolorosísimos. Más doloroso que cuando inevitablemente hay que operar de un tumor. Pero la gente va y adrede se hace operar. Porque dice, paso el dolor, paso el posoperatorio, después con toda la cara hinchada, lleno de hematomas, porque sé o creo que sé lo que va a ocurrir con el resultado final. Entonces atraviesa el dolor con propósito. Decía alguien por ahí, sarna con gusto no pica. Entonces, la promesa de Dios es que Él no desperdicia ningún dolor, que de todo lo que nos pase en la vida, Dios va a dar a luz algo bueno, siempre. Entonces eso nos cambia la forma de vivir. Porque cuando pasamos algo difícil, uno quiere saber el motivo, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Pero uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Cuál es la diferencia entre motivo y propósito? Que el motivo busca el por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué yo? Si yo soy fiel en los diezmos, si yo nunca me dejo de congregar, si yo soy una buena persona, el por qué siempre nos deja la cabeza y el corazón lleno de interrogantes. El propósito se enfoca en el para qué. ¿Para qué me toca vivir esto durante esta temporada? El motivo reclama siempre una racionalidad, una explicación lógica, algo que nos haga sentido. Y el propósito nos dice que Dios va a hacer que todo lo que sucede ahora, aunque no lo entendamos, va a obrar para bien. Que estos dolores del embarazo, el tener que dormir incómoda, el tener que ver cómo tus pies se hinchan, el retener líquido, etcétera, significan de que va a resultar para bien en un bebé. A veces la gracia hasta nos lastima para poder ayudarnos. Yo no soy un torpe y yo sé que es difícil hallar la gracia en un cáncer. Dice, ¿y qué voy a aprender con esto? Es difícil hallar la gracia en el desempleo, en el divorcio. Pero uno tiene que recordar que ese no va a ser necesariamente el final. Tu vida no se termina con una muerte de un ser querido, con un matrimonio, con hijos que se van de la casa, con una mudanza de país. Siempre, por lo general, estamos en la mitad del libro y a veces lo cerramos diciendo, mi vida se terminó. La vida no se terminó. No hay que cerrar el libro, hay que seguir leyendo. ¿Me siguen, sí o no? Yo leí acerca de la lucha
contra el mal de Parkinson de Michael Fox. Y él dijo, el Parkinson en sí mismo no es lo que te mata. El problema son las caídas, la falta de equilibrio, los temblores, la neumonía, el tener que batir la comida, todas esas formas sutiles en que la enfermedad te va atrapando. Y él dijo, uno no muere de Parkinson, uno muere con Parkinson. No muere de la enfermedad, muere con la enfermedad. Actualmente Michael Fox tiene 63 años, fue diagnosticado a los 29, en la cúspide de su carrera, trató de ocultarlo durante 7 años para poder seguir rodando películas hasta que no pudo más. Pero el punto de inflexión fue que un neurólogo le dijo algo que cambió su perspectiva. Le dijo, ¿por qué simplemente no aceptas el temblor? Y no es fácil aceptar el temblor, porque hemos crecido aprendiendo que debemos resaltar siempre nuestras fortalezas, ocultar las debilidades, que nadie las vea. Incluso, de hecho, no aceptamos nuestras propias debilidades, nos avergonzamos de contarlas. Por eso hay tan poca confesión de pecado, de debilidad, porque decimos, no, si cuento con lo que estoy luchando voy a perder el respeto de mi amigo o de quien sea. Por cierto, yo me enteré de un invento que salió por ahí, bueno, que existe hace mucho. Yo me enteré ahora del invento que se llama espejo delgado, que este espejo es un vidrio curvo, pero la curvatura no es como estaba antes en los parques de diversiones, que nos deformaba la figura, sino que la curvatura es sutil y el espejo produce una ilusión óptica, de modo que cuando te miras te ves 11 libras menos, 5 kilos menos. Y te voy a decir algo que te va a helar la sangre. En Estados Unidos se usan el 99% de las tiendas. Por eso ese pantalón se te ve tan bien en la tienda. Y cuando llegas a casa parece que se te achicó en el viaje. Yo digo, qué interesante, qué manera de ocultar el temblor, la debilidad, ¿no? Porque, digo, ya va a salir alguien que invente toda una línea de productos, una línea de estos productos con la idea de no admitir nuestra debilidad. Balanza delgada, báscula delgada. Cuando te pesas te dice que estás 20 libras menos de lo que estás realmente pesando. ¿No? Deberías hacer una báscula así. Ay, no sabes cómo adelgacé tu abuela, pero la balanza adelgazó. Entonces, negar la debilidad puede ser un negocio muy lucrativo. La gente le encanta negar, nos encanta negar y ocultar la debilidad. Porque en nuestro mundo, ¿qué se valora? La fuerza, el poder, el éxito, ¿no? Y así era el mundo en el siglo I. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, sabía que la idea de celebrar la debilidad era algo difícil de tragar. La gente no quería celebrar la debilidad. Recuerden que en Grecia tenían los dioses del Olimpo, Hércules, el papá de la sirenita, ¿no? Que entonces esos dioses del mar, del fuego, del aire, y todo eran poderosos, gigantescos. Y Corinto era un lugar conocido por un estilo de vida lujoso, por sus construcciones majestuosas, por la gente que llenaba la vida nocturna, las fiestas. Era un lugar de logros, de éxito. Era, no sé, el Manhattan, por decir alguna, o Las Vegas del momento. Pablo sabe que el poder está en la debilidad, en reconocerla. Entonces quiere comunicarles esto a los corintios. Pero sabe que no le van a prestar atención. Apenas hable de la debilidad, no van a leer una carta más de él. Entonces tiene que hablarle desde un lugar de la fuerza, llamarle la atención. Pablo era bilingüe en el mejor de los sentidos. Podía hablar el idioma que la gente fuera de la iglesia entendía. Cuando perdemos esa capacidad, los inconversos dejan de escucharnos porque dicen, muy bueno tu pastor, pero no le entendí un cuerno lo que dijo. Habló del trono de Melquisedec, del lugar santísimo y de la indisolubilidad de la Trinidad. Y la gente está contenta, pero el evangélico, el otro, no entendió nada. Entonces Pablo tenía esa facilidad. Le hablaba a los atenienses como ellos estaban acostumbrados a oír. Le hablaba a los de la iglesia como ellos estaban acostumbrados a oír, sin comprometer el mensaje. Pero él sabía cómo cambiar de lenguaje. Así que cuando va a hablarle a los corintios, que los tipos les encanta el éxito, son ampulosos, eran casi argentinos, dice un teólogo por ahí. Él sabe que si comienza a hablarle de debilidad no lo van a oír. Por eso Pablo
le quita, desempolva su currículum, ese que con tanto orgullo alguna vez mostraba en el pasado y ahora había ocultado, y lo usa para ponerse a la altura del jet set de Corinto. Para ponerse a la altura, para que los tipos lo respeten, si no, no lo van a escuchar. Saben que no los van a oír, no lo van a oír si él no les habla en su idioma, en su dialecto. Y habla lo que te voy a contar ahora y a cada rato se siente un imbécil, un tonto por hablar así, lo aclara. Dice, tolérenme que estoy comportándome como loco, como un torpe. Pero aún así lo hace porque sabe que de otro modo no lo van a oír. Entonces ella escribe la fascinante carta de segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 21, le dice, si alguno de ustedes se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo. Oh. Y lo digo como un insensato. Sé que suena espantoso lo que voy a decir. Voy a hablar como si estuviese loco, pero todo lo que voy a decir es verdad. ¿Ustedes son hebreos? Yo también soy hebreo. Ay, ¿los tipos son israelitas? Yo también. Ay, somos descendientes de Abraham. Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente que todos ustedes. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más terribles. He estado en peligro de muerte miles de veces. Todo a causa de Cristo. Entonces el tipo muestra sus credenciales para medirse con ellos. Para que les quede claro que no les va a hablar un neófito, un timorato. Le va a hablar un tipo preparado. Y Pablo continúa con sus credenciales espirituales, algo que no le agrada hacer. Lo hace una sola vez en la vida y deja caer la bomba. En 2 Corintios 12:1 dice, perdónenme, pero ustedes me obligan a que yo me jacte. Aunque no gane nada con eso, ¿eh? Y paso ahora a referirme a las visiones y revelaciones que tuve del Señor. Y aquí habla en tercera persona, como hacía Maradona. Maradona, cuando le decían, ¿cómo estás? Él decía, bueno, Diego Maradona, está muy bien. Hablaba en tercera persona. En vez de decir, estoy muy bien, decía, Diego Maradona, está perfecto, es el campeón del mundo. Bueno, acá empieza a hablar en tercera persona. Dice Pablo, conozco a un seguidor de Cristo, que está hablando de él, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, Pablo está diciendo, fue llevado al paraíso. Y escuchó unas cosas increíbles y vio unas cosas que a los humanos ni se nos permite expresar ni pensar. De ese hombre yo haría alarde. Pero no, mejor voy a hablar de mis debilidades. Ahora imagínate los que recibieron la carta y la están leyendo en voz alta en la iglesia, que era lo que se hacía, ¿no? Y cuando llegan a esa parte dice, espera, ¿qué cosa dice? Un anciano se arregla audífono y dijo, ¿qué? Acaba de decir que fue arrebatado al tercer cielo y que sucedió hace 14 años y recién lo cuenta. Suena que podría mencionarlo antes, ¿no? Recién ahora lo cuenta. Y encima lo menciona 14 años después en un tono de disculpa, como pidiendo perdón por haber ido al cielo. O sea que Pablo visitó el nivel 3 del cielo y no lo dijo. ¿Vos te imaginás un apóstol de los de ahora si visita el cielo? No voy a hablar de nadie. Si un argentino... No. Si un argentino, un pastor argentino visitara el cielo, yo no espero 14 años para contarlo. 14 segundos lo pongo en Instagram. Una selfie al lado del arcángel. De arriba, así, para que no se vea la papada, así con el ángel. Yo lo incluiría en todos mis mensajes. Buscaría la manera de decir, esto es lo que Dios creo me dijo que te diga cuando estuve reunido a solas en el tercer cielo. Escribiría un libro, ¿por qué Dios me eligió a mí y no a ti? Haría una película, El tercer cielo es real, lo que nunca conté hasta ahora de mi experiencia celestial. Tom Cruise haría de mí.
En mis redes colocaré, voy a decir el Tonchón, ¿quién va a ser? En mis redes colocaría Dante Gebel. Y chiquitito, cuando no estoy siendo arrebatado al tercer cielo, me gusta hacer giras. Pablo no lo mencionó durante década y media. Lo obligaron a decirlo. ¿Sabe lo que decía la biografía en sus redes? Esclavo de Cristo. Así también llaman las cartas, esclavo de Cristo. La esclavitud no era una credencial que iba a impresionar a nadie, era el último escalón en la cadena alimenticia social. Pero para Pablo lo único que importaba era la identidad de quien él servía. Pablo está diciendo, claro que tengo el legado y la historia de un hebreo. Y caramba que me lo he ganado. Naufragué, me azotaron, me apedrearon. Estuve en prisión, tuve frío, hambre, casi un mártir. Ah, pero ustedes son los que les impresiona el espectáculo pentecostal. ¿Quieren esas credenciales? Porque también tengo de esas, ¿eh? Ah, ustedes son de los que si no hay griterío, gente en el suelo, chiripiorca y hablada en lengua, ¿no hay unción? Ay, no voy a River porque ahí no hay unción, la gente no llora. Ah, ustedes son los que no mueven un dedo por el vecino, pero exigen que en la iglesia caminen 2 paralíticos por culto. Bueno, yo tengo de eso, dice Pablo. No es que una vez tuve un servicio donde sentimos la presencia de Dios. Yo me fui al cielo a vivirla. ¿Quiere más, Periquito? Que es una frase salomónica. Y acto seguido, Pablo deja caer otra bomba, más intrigante todavía porque despierta la curiosidad, pero se niega a ser específico y los chismosos les agarran un ataque de hígado. Dice, y para evitar, en la misma carta, y para evitar que estas revelaciones, estos viajes estelares me vuelvan presumido, me vuelva un petulante, me fue dada una espina en el cuerpo, un mensajero de Satanás, que me atormente. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Claro, yo digo, ¿cómo uno se mantiene humilde después de haber sido arrebatado al tercer cielo? Si hay gente que, por una indigestión de tacos, tiene una visión y anda de gira contando la visión, que más bien fue una indigestión más que visión, ¿te imaginas de verdad haber sido arrebatado al tercer cielo? Necesitaba una espina, un talón de Aquiles. Siempre hubo grandes debates sobre cuál era el aguijón de la carne que menciona Pablo, no viene al caso hoy. La cosa es que quedó entre él y Dios. Había sido una debilidad, un problema físico, no lo sabemos. El sufrimiento era tal, convengamos esto, que él no le pidió a Dios, le rogó. Usó la palabra, le rogué a Dios que me lo quitara. Así que seguramente habrá orado lo que muchas veces oramos nosotros. Señor, piensa cuánto más haría yo para ti si me quitaras este dolor. Yo he orado de esa forma muchas veces. Señor, yo te serviría mucho mejor si esto fuera quitado, si esto fuera agregado, si esto fuera cambiado, yo te serviría mejor, como diciendo, Señor, te conviene quitarme esto. Y Dios le respondió a Pablo, no se trata de lo que puedas hacer, no es tu fuerza la que yo estoy necesitando. Entonces Pablo explica lo que exactamente le dijo Dios. Él me dijo que con mi gracia te sobre, ya está. Que con la salvación te baste. Que mi gracia te baste. Porque mi poder se perfecciona justamente en tu debilidad. Así que Pablo termina diciendo, por tanto, yo ya no ruego más. Estoy feliz, estoy gustoso de hacer hasta alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Por eso ahora ya no me regocijo en las credenciales, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las dificultades, porque sufro por Cristo y cuando soy débil, entonces soy fuerte. En algún momento yo creía que Dios obra a pesar de nuestra dificultad. Bueno, este tiene mal carácter, mal temperamento, aquella tiene una minusvalía, aquel tiene una debilidad. A pesar de eso lo voy a usar. Pero esta no es la declaración que se acerca a la verdad. Dios no demuestra su poder aunque nosotros seamos débiles, sino que demuestra su poder por medio de la debilidad. La necesitamos tener esa debilidad.
Porque por medio de ella Dios nos usa. No, y bueno, voy a ignorar que tienes un carácter pútrido. No, Dios se vale de eso. Puse el carácter como ejemplo. Observemos la cuadrilla de discípulos que Dios eligió. Esa cuadrilla destartalada. Viste que cuando uno ve una película como Misión Imposible, hoy estoy muy cinéfilo, me van a matar los amigos religiosos, pero las películas cuando uno ve Misión Imposible o una movie que presenta un robo sofisticado, siempre muestran el equipo y en qué es bueno cada uno de ellos. El profesor, cerebro del golpe. Berlín, el arma del equipo. Tokio, maestro del armamento. Denver, hacker de los sistemas. Moscú, experto en demoliciones. Nairobi, líder del matriarcado. Si uno dice, con ese equipo roban lo que sea. No, Jesús no hizo ningún casting, no hizo audiciones, no buscó al más elocuente, no dijo, Pedro, el más talentoso, Judas, el más traidor. No buscó al más persuasivo. Él solo vio unos pescadores y dijo, síganme. De hecho, la debilidad de ellos, que era tan evidente, fue lo que hizo que su testimonio fuera tan potente. Hechos 4:13 dice que los gobernantes, los políticos, al ver la osadía y la audacia con la que hablaban, por ejemplo, Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y tuvieron que reconocer que habían estado realmente con Jesús. Eso es el secreto. Tu debilidad hace que la gloria se la lleve Dios. Alguien tiene que decir amén. O sea, pongo un ejemplo torpe. Jamás yo tuve una maestra, un profesor de la secundaria que me haya escrito y me haya dicho, Dante, qué orgullo que le hablas a tanta gente porque ya se te veía venir en la secundaria. Eras realmente un nerd, estabas por encima, venía Steve Jobs, Dante Gebel, debajo. Así que era lógico que vinieras en esto. Nadie. Primero porque las maestras de primaria se murieron todas. Y segundo porque los profesores de secundaria decían, ese Gebel es un inútil. No puede ser este mismo que habla. Entonces no hay forma de que me pueda yo asignar algo del crédito. Corrie ten Boom es famosa por ser la autora del libro, el bestseller, El refugio secreto, que te recomiendo profundamente. Cuenta la historia como prisionera en un campo de concentración de Alemania, pero escribió otro libro que es menos conocido, que se llama Vagabunda del Señor. Yo no conseguí la portada en español, pero sé que me consta que está en español, en que cuenta la historia de una mujer que conoció en Rusia durante la Guerra Fría, cuando se perseguía a los cristianos con pena de muerte. Y cuenta la historia que la anciana, no Corrie ten Boom, sino la anciana que ella conoció, estaba reclinada, tirada en un sofá, tendida, tenía esclerosis múltiple y el cuerpo retorcido. Entonces esta anciana dependía de las almohadas para no caerse de lado, no podía moverse y su esposo la atendía todo el tiempo, la cuidaba. Lo único que esta anciana podía controlar era el dedo índice de la mano derecha, nada más. Y con ese dedo índice recorría el teclado de la máquina de escribir durante el día entero, un solo dedo, hasta bien entrada la noche, formando palabras, oraciones, párrafos, a medida que traducía la Biblia a la lengua rusa. Y muchas veces le llevaba muchísimo tiempo que su dedo viejo y arrugado tocara la tecla correcta, porque tenía además muchos temblores, pero ella avanzaba letra tras letra, libro tras libro de la Biblia traducidas a la lengua rusa. Entonces Corrie ten Boom llega de visita, mira su cuerpo esquelético retorcido en el sillón y entonces, abrumada de compasión, le dice, Señor, ¿por qué no sanas a esta mujer? Pobre mujer. Y el esposo dice, no. Dios tiene un propósito para esta enfermedad. La policía secreta observa muy de cerca a todos los demás cristianos de la ciudad. Pero como saben que ella está tan enferma, nadie se fija. La dejan en paz. Y es la única persona en este momento que puede traducir la Biblia sin que la detecte la policía.
Por eso es impreciso decir que Dios obra a pesar de la debilidad de la mujer. En este caso, Dios obra por medio de su debilidad. Esta enfermedad que cualquier ser humano promedio quisiéramos que Dios le quite, que aparentemente le está destruyendo la vida, esa espina, ese aguijón, que tanto dolor le causa, es el lugar santo que permite que una mujer muy débil se convierta en un pilar de fuerza en el reino de Dios. Si Dios la sana, deja de traducir la Biblia o la descubren. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cuál es tu espina? La suegra no cuenta, la tuya. ¿Cuál es tu aguijón? Pero no uno que tengas que pensar, a ver, el que primero te viene a la mente. Pues si tienes que pensar, porque después hay otros subaguijones, subespinas, pero hay una, máximo dos, que convivimos, que no está en otra persona. La espina no es mi cónyuge, mi tío, mi cuñado. ¿Cuál es nuestra espina sin culpar a nadie? ¿Qué has suplicado que Dios cambie, sane o quite? ¿Qué en tu vida te obliga a reconocer debilidad? Que dicen eso, yo no tengo excusa. Si lo supiera la gente, hasta me moriría de vergüenza, porque en eso yo no tengo excusa, es una debilidad. Yo reconozco varias en mí, una que sobresale supongo por mi Asperger, pero cuando, por ejemplo, tengo muchas y las peores no te las voy a contar porque no te importa, no viene al caso. Pero cuando yo, por ejemplo, respondo algo por las redes, quienes no conocen mi corazón suelen pensar que soy grosero, cuando yo soy muy pragmático, muy directo, respondo información. Entonces, mi forma de procesar es que a una pregunta directa, una respuesta directa. Entonces me dicen, ¿por qué cobras en tu gira? Y pongo, porque no es gratis. O sea, uno se para en la puerta del avión y dice, ¿por qué cobran para subir? Porque es pago, señora. Deje pasar al otro, es así. ¿Por qué hay que pagar si Jesús no cobraba? Porque yo no soy Jesús. Entonces creen que soy grosero, que me estoy haciendo gracioso. El otro día me pusieron, ¿me llevarías, Dante, a Estados Unidos y me darías empleo? No, porque soy pastor, no coyote. Y algunos, me doy cuenta, por mi incapacidad, no estoy siendo irónico, que no quieren una respuesta, quieren un estudio bíblico con razones apoyadas en estudios, en versículos. Algo como, mira, no puedo traerte ni darte empleo, pero estaremos orando y decretando que Dios te transporte, pero en lugar del tercer cielo a California, vamos a orar. Y mi mente no está entrenada para eso. A mí me gusta comunicar, pero me cuesta no ser directo. Nunca pude dominar el lenguaje cristianés. No, me drena. Y yo conozco a muchos pastores que son fabulosos para responder, interactuar, se energizan con ese tipo de gente. Les fascina que al terminar el servicio ellos hacen una mesa larga así y responden preguntas. Yo los envidio y les pido, Señor, dame algo de eso. Porque yo en ese sentido soy mecha corta. Cuando veo que vienen con una pregunta trampa, yo respondo rápido y para neutralizar la pregunta. Estoy consciente que soy limitado en muchas áreas, pero entendí de a poco que Dios no me usa a pesar de eso, sino que en este caso a través de eso, haciendo docencia. Entendí, esa es una de las que puedo contar que no me avergüenzan tanto, pero dentro de las espinas yo inmediatamente reconozco 1, 2, 3, 4, soy un cactus. Pero entiendo que esas espinas no se le escaparon al Señor. No dijeron, uy, no tuve en cuenta. En vez de elegir un tipo perfecto, me elegí este espinoso. Pedro el escamoso, ¿se acuerdan? Joni Eareckson Tada es aquella muchacha que se volvió cuadripléjica por un accidente en un clavado mientras nadaba, o intentaba nadar. Y desde entonces se ha convertido en una popular escritora cristiana y en un artículo relata esta historia. De todo lo maravilloso que relata, ella no puede mover nada, solamente los labios, el cuello. Yo la conocí alguna vez que vino a predicar a la Catedral de Cristal.
Ella estaba en un baño durante un receso en un congreso de mujeres cristianas y una señora, mientras se aplicaba lápiz labial en el baño, le dice: ay, Johnny, siempre te ves tan bien y tan feliz en tu silla de ruedas. ¿Cómo me gustaría tener tu alegría? ¿Cómo lo haces? Y Johnny dice: yo respiré hondo y le dice: ¿puedo sinceramente responderte cómo me desperté esta mañana? Sí, claro. Y dice: bueno, después que mi esposo Ken sale a trabajar a las 6 de la mañana, yo me quedo sola todos los días. Hasta que oigo abrirse la puerta a las 7 cuando una amiga viene a levantarme. Y mientras la escucho haciendo café, lloro y digo: Señor, mi amiga otra vez me va a bañar, me va a vestir, me va a sentar en la silla, me cepillará el cabello, los dientes, me secará. Y no tengo las fuerzas para enfrentar esta rutina una vez más. Ya no tengo más recursos. No tengo una sonrisa para usar durante este día y para mostrarle a mi amiga que hace esta tarea increíble que no sé si yo haría por alguien. Pero tú sí tienes sonrisas, Señor. ¿Podrías prestarme una de las tuyas? Porque te necesito desesperadamente. No tengo fuerzas. Entonces, cuando mi amiga finalmente entra a la habitación, yo le ofrezco una sonrisa enviada directamente desde el cielo. No es mía. No es de Dios, no surgió de manera natural, no tengo ganas de sonreír. Es de Dios. Así que mi querida, le dijo a la dama que estaba en el baño, cualquier gozo que veas en mí, no me lo he ganado. Me lo prestó Dios esta mañana y me las presta, me presta la alegría cada mañana. Por eso decía, me pregunto si eso que le has rogado a Dios que te quite, casualmente es lo que te obliga a orar todas las mañanas y pedirle la sonrisa a Dios. Es lo que nos obliga a decir: Señor, yo no tengo ganas de seguir con esta rutina, ayúdame. Y ahí es cuando viene la fuerza sobrenatural y la gente dice: no entiendo cómo viviendo lo que vives siempre llegas con gozo. Porque no es el gozo que está regulado por el dinero en el banco, por cómo va la familia, por el auto que compramos, por no deber una hipoteca. Es el gozo sobrenatural que fluye del Espíritu Santo a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Eso es maravilloso. Entonces, insisto con una idea que mencioné el domingo pasado. A mí se siento vergüenza, mucha vergüenza, de las cosas que a veces nos quejamos nosotros. En una familia hace falta un solo miembro quejumbroso y eso se extiende como cepas de virus. Con que haya uno que se queje y se lo escuche es contagioso. En la iglesia hace falta uno que se viva quejando, un líder, para que termine contaminando a toda la congregación. Un líder quejumbroso produce quejabanza. Y esto pasa en todo el mundo. Si entras a una habitación y dices: hace frío aquí, vas a ver que todos empiezan de pronto a sentir frío. Nadie se quejó hasta que alguien dijo: hace frío, ¿no? Nadie va a notar que el asado, que el pavo está seco hasta que alguien lo haga notar. Y uno va a decir: pero esto está seco. Y el otro va a decir: sí, no se puede comer. Ya, y aparece el otro, y el otro, y el otro. Nunca nos molestó que el partido de fútbol no estuviera en alta definición. Pero llega alguien y nos cuenta lo maravilloso que se ve en high definition. ¡Ah! Le tocas la cara así a Messi. Y ya no queremos ver más ahí. No se puede ver con esta porquería. Entonces, muchos de nosotros padecemos las grandes frustraciones del primer mundo. Ay, me enoja que ya no tengo lugar donde meter cosas en la nevera. Hace meses que vengo pidiendo una nevera más grande. No sé dónde meter tanta comida. Es la última vez que vengo a este restaurante. ¿Se come mal? No, pero la cobertura de internet es malísima. 1 hora sin celular. O lo que dije el domingo pasado. Estoy harto de dar vueltas y vueltas en el estacionamiento. ¿Tienes auto? Me pone loco lo que tarda en cargar este video, lo que tarda en cargar el video, lo que tarda en cargar el video. Tenemos una generación que se frustra porque el video tarda en cargar. Nosotros esperábamos que pasaran la película dentro de 3 meses, a las 9 de la noche, y nos bañábamos a esa hora frente a la televisión en blanco y negro, y nos aguantábamos las comerciales. ¿Se acuerdan?
Ahí vino una que viene del tiempo de blanco y negro y se acordó. Ya estás en edad de colonoscopía, ¿eh? ¡Ay, no me gusta la definición de las fotos que saca este celular! Yo escuché una vez, estuve media hora, ¿qué digo media hora? 45 minutos buscando una película en Netflix, no hay nada, hoy va a ser uno de esos días. Y cuando uno ve los chiquitos de la India, de África, pero no nos vayamos a países tercermundistas, México hasta Tierra del Fuego, nuestra América, nuestra golpeada América Latina. Digo, qué desvergonzados somos. Y todos en algún punto nos victimizamos y sentimos que la vida es injusta y que no nos merecemos este aguijón. Siempre hay gente, como en el caso de Johnny, que todos los días tiene que pedir una sonrisa porque no tiene ganas ya de sonreír. Hay una historia de un tal Edgardo Dobson. Hay un libro maravilloso que escribió que es Cómo ver a través de la niebla. Y él lo escribió porque fue un pastor de una mega iglesia muy grande, con un crecimiento enorme. Y hace 12 años, que tiene que vivir con la enfermedad de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Es una condición degenerativa sin causa, sin cura conocida. Es un pastor que fue muy utilizado por Dios y Dobson inició su lucha constante por agradecer a Dios mientras que vive una condición incurable. Ya le dijeron que no se va a curar. Entonces él dice, claro, hay muchas cosas por las que no estoy agradecido. ¿Cómo que no? Ya no puedo abotonar los botones de mi camisa solo. No puedo levantar mi mano derecha. Ya no puedo escribir. Ya no puedo comer con la mano derecha, lo hago con la izquierda y ahora hasta eso se me está convirtiendo en un desafío, en un reto. Y dice, y con el tiempo todas las dificultades no mejoran, empeoran. Cada vez que me hago un chequeo me dice, está peor, porque la enfermedad es degenerativa. ¿Por qué tengo que estar agradecido? Y dice, no, por mucho. Agradezco por despertarme cada mañana, podría no hacerlo. Agradezco porque todavía puedo girar en mi cama. Porque todavía me puedo levantar con dificultades, pero me puedo levantar para orinar por sí solo, por mí solo. Gracias porque aún me puedo cepillar los dientes. Con la mano izquierda me cuesta más que al resto, pero me los puedo cepillar. Porque todavía puedo desayunar, me puedo vestir, puedo caminar. Porque puedo hablar. Y dice, en mi viaje con el ELA he aprendido a enfocarme en lo que puedo hacer y no me fijo en lo que no puedo, sino me deprimo. Y he aprendido a estar agradecido por las cosas pequeñitas de la vida y por lo mucho que puedo hacer con esas pocas cosas pequeñitas. Estoy hablando de un hombre, a diferencia de Johnny, que este caballero se encuentra literalmente en la milla verde, en una debilitante marcha hacia la muerte, en un pasillo de la muerte. Porque esta es una enfermedad que conduce a la muerte, no es que se queda estática. Bueno, Johnny es cuadriplégica, punto. No, este hombre todos los días da un paso más hacia la muerte. ¿Y si nos pasara eso? Un tipo así parecería que tiene mucho de qué quejarse. Un pastor. Los pastores necesitamos hablar, movernos, estar bien de salud. Porque si Dios me quiere usar, me va a dar salud. Es lo que torpemente decimos, como si tuviéramos un contrato firmado. Pero este caballero mira a Dios a través de la lente de la gracia y está agradecido. Y yo quiero terminar esta mañana con la historia con la que comencé, que por cierto quedó inconclusa, adrede. David Flood, este misionero sueco que mudó a su joven familia al norte de África y ver un solo niño convertido. Luego perdió a su esposa, como te conté, a través de la malaria. Poco después de que su esposa dio a luz una bebita. Entonces este hombre furioso con Dios, y lo entendemos, enterró a su esposa, regaló a la recién nacida y regresó a Suiza. Bueno, a esa hija, le pusieron el nombre de Aggie. Se crió en los Estados Unidos con padres cristianos. Esta niña se crió con estos dos misioneros y un día que esta niña revisaba el buzón, por alguna razón desconocida encontró una revista sueca. Se puso a hojearla y una fotografía la dejó helada. Era la imagen de una tumba rústica
con una cruz blanca que estaba escrito el nombre Bea Flot. Y Angie reconoció inmediatamente el nombre de su madre, porque los misioneros no le ocultaron de que ella era adoptada. Llevó la revista al departamento de misiones para que alguien le tradujera el texto que acompañaba la fotografía. Se sentó y escuchó la historia acerca de la obra que su madre había hecho como misionera. Tiempo después, la joven viajó a Suecia. Esta niña creció, Angie, viajó a Suecia para buscar a su papá. Resulta que él básicamente había arruinado su vida con alcohol. Estaba muy enfermo. Aquel que había sido misionero ahora estaba muy enfermo, de cirrosis y otras cosas devenidas por el alcoholismo. Y Angie relata que entró al diminuto apartamento del hombre, vio botellas vacías de licor, se acercó al individuo, a su papá de 73 años, que la había abandonado, convengamos, cuando era una niña. Ella dijo, papá, y él inmediatamente comenzó a sollozar. Y ella le declara, dice, estoy bien, papá, estoy bien. Papá, Dios cuidó de mí. Dios nos olvidó a todos, le dijo él, todavía con mucho rencor. Entonces Angie replicó, papá, yo tengo una historia que contarte. El niño pequeño que tú y mamá llevaron al Señor, el que les vendía cosas, creció y llevó a toda la aldea a la fe en Jesús. La única semilla que ustedes plantaron siguió creciendo y creciendo durante 40 años. Hoy en día más de 600 personas africanas están sirviendo al Señor en la aldea porque ustedes fueron fieles al llamado de Dios en sus vidas. O sea, no fueron a África en vano, papá. Mamá no murió en vano. Y David comenzó a llorar durante horas. Se reconcilió con Dios y a las pocas semanas partió en paz hacia la eternidad. Pasaron los años y allí su esposo y su pequeña hijita fueron a una conferencia evangelística en Londres. Esta es allí que luego creció y tiene su propia familia. Y allí en Londres había varios dirigentes de iglesias de África que fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias de ese país, y dijo, en el stage tenemos 32 estaciones misioneras en África, un hospital con 120 camas, varias escuelas cristianas, nuestras iglesias tienen 100.000 cristianos bautizados. Y apenas terminó, allí se acercó al predicador y le hizo esta pregunta, dice, pastor, reverendo, ¿usted conoció a una joven de casualidad misionera, a una pareja en realidad llamado David y Bea Flot? Porque lo único que yo puedo decirle es que vivían en la cima de una montaña. Y el predicador dijo, sí, madame, yo era el niño que le vendía pollos y huevos. Y fue Bea Flot la que me guió a Cristo. ¿Quién eres? Y ella dijo, yo soy la hija de Bea, yo nací en esa montaña. Entonces las lágrimas rodaron por las mejillas del hombre y se abrazó y dice, y al estilo africano empezó a menearse, a danzar y a decir, mientras lloraba, muchas veces yo me pregunté, ¿qué le pasó a la pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Niña, debes volver, aunque ya no era niña, debes volver a tu lugar de nacimiento y enterarte que tu mamá es la persona más famosa de nuestra iglesia. Así que ella accedió y luego de meses de planeamiento, allí y su esposo hicieron el largo viaje a ese lugar tan especial. Y ella relata, el pastor de la aldea nos guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos como si fuéramos celebridades. Y en la cima, ya en un lugar llano, bajo un bosquecito de árboles, el pastor señala con el dedo y dice, este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló una tumba rodeada de cemento, una cruz blanca que decía Bea Flot, 1896-1923, tiempo de nacimiento y deceso. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea del Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, con alegría cosecharán, con alegría. Entonces, Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas.
Dios más que nadie sabe lo que significa sembrar una semilla que parece que hoy no da ningún fruto. Yo no dejo de pensar qué hubiese pasado si David Flood hubiese creído que estaba nada más que en la mitad de la historia, que ese no era el final, que la historia de Dios se cuenta desde que nacemos e incluye la eternidad, no los 70, 80, 90 años que estamos aquí. Y si en lugar de cerrar el libro David hubiese seguido leyendo su historia, entonces puede que esto que te sucede no tenga sentido ahora. Pero Dios me dice que te diga simplemente sigue leyendo, no te entregues, no te rindas. En algunos casos, algunos vamos a tener que seguir leyendo hasta la eternidad, porque se va a cerrar los capítulos del otro lado del sol. Pablo habla esto al respecto en 2 de Corintios 4, 17. Él dice, esta leve tribulación momentánea, habla de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que todavía no vemos, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y esas son las que Dios ve. Entonces la Biblia nos asegura que cuando Dios escribe nuestra historia, podemos estar confiados que Él tiene la última palabra. La gracia de Dios puede redimir cualquier cosa, cualquier vida, cualquier desastre que hayamos hecho. Lo que hay que hacer es aceptar el temblor. Decir, esto es lo que me toca vivir ahora. Aceptarlo. No renegar de Él, no enojarse con Él, no rogar y rogar y rogar que Dios lo quite. Aceptar el temblor. Si el corazón, la mano o alguna otra cosa nos tiembla, algo Dios tiene en mente de hacer con ese temblor. Hablo en términos metafóricos, claro. Y como dije, cuando aceptamos la debilidad y además conocemos el final, todo es más fácil de seguir, de digerir, todo es más fácil de entender. Si alguien se afana por alguna preocupación de la vida, dése una vuelta por algún cementerio. De verdad, es el mejor paseo que diríamos en mi país, te ubica los patitos en fila. Cuando uno ve esas lápidas y ve gente rica, gente pobre, gente famosa, y ve que la vida es un guión entre dos fechas, uno dice, ¿de verdad me preocupo por boberías? ¿De verdad mi problema es que la nevera es chica? ¿De verdad mi problema es que no tengo dónde estacionar el garage y la lluvia justo vino después que lavé el auto? Entonces, saber cómo terminará nuestra historia nos permite no solo soportar el viaje, sino además disfrutarlo. Nuestro dolor tiene un propósito, tiene un sentido. Después de todo, Dios nos regaló este alerta de spoiler en Jeremías 29:11. Dice, porque yo conozco y tengo planes de bien para ti. Planes de bienestar tengo para ti, no de maldad, no de calamidad. No te voy a permitir tragedias, a fin de darte lo que realmente siempre has estado esperando. Hay una versión que dice, tengo buenos planes a fin de darte el final que siempre estuviste esperando. Así que hazte un favor en esta tarde, mañana, noche, conforme nos estén mirando. Aunque duela, no cierres el libro, sigue leyendo. Ya vas a ver, te lo prometo, que al final de la historia, todo este dolor va a tener propósito y fundamentalmente mucho sentido. No cierres el libro. No cierres el libro. ¡Aleluya! Como hacemos cada domingo, dar un aplauso grande al Señor si crees que Dios habló. Si crees que Dios te habló hoy, dile, Señor, gracias. ¿Cómo me ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? ¡Bendito eres! ¡Aleluya! Y ahora sí, si puedes, ora conmigo. Como me encantaría que levantes tus manos al cielo y conmigo ores al Señor. Diga, Señor, porque levantar las manos al cielo es señal de rendición. Me entrego. No tengo nada que ocultar. Levantamos nuestras manos y vamos a entregar nuestro dolor al Señor. Yo sé que has estado en muchos servicios quizá donde te
pidieron que entregues tus finanzas a Dios, tus hijos a Dios. Entrégale tu familia a Dios, tu ministerio a Dios. Pero estoy casi seguro que pocas veces te invitaron a entregar tu dolor a Dios. Dile: Señor, quiero que unjas mi espina, ya sea una debilidad, algo con lo que luchas, un problema físico, mental, anímico. Hay personas aquí que luchan con cambios en sus emociones. No digo que son bipolares, pero que de tanto en tanto caen en pozos de tristeza. Hay otros que sí, quizás luchen con la bipolaridad. Otros tantos, sin intentar diagnosticarte, hay de los que por la mañana dicen: Señor, yo no tengo sonrisas para mis hijos, para mi cónyuge, préstame una. Ayúdame, Señor. Otros, como nuestro querido Ed Dobson, tengan que decir: Señor, tengo una lista de cosas por la cual no puedo agradecer, pero tengo otras de las que sí puedo agradecer. Entonces hoy vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos y vamos a entregar nuestro dolor al Señor. Así que todos, dice la palabra que nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra y es escuchada y es no solo oída en los cielos, sino que lo que desatamos aquí es desatado allá, lo que atamos es atado allá. Entonces, en este momento, todos juntos vamos a ponernos de acuerdo en entregar nuestro dolor al Señor. Señor, entregamos nuestro aguijón. Prometemos no seguir orando más para que eso cambie, para que eso sea removido, para que eso sea quitado. Si a ti se te place, nosotros con gusto hemos de convivir con esto, con este matrimonio disfuncional, con esos hijos rebeldes. Hemos de convivir con esa falta de papeles. No te estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación estoica, audaz, de la perfecta y soberana voluntad de Dios, diciendo: Señor, no entiendo. Si tú quieres hacer el milagro, allá tú, pero yo hoy voy a dejar de pedir y decir gracias por lo que sí tengo. Y los que hoy aquí se han podido poner de pie, estoy seguro que no son todos, pero la mayoría que no está confinada a una silla de ruedas y puede estar de pie. Gracias, Señor. Me he quejado por estar parado cantando 45 minutos. ¡Qué privilegio tener pies para estar parado! Gracias, Señor, porque pude desayunar hoy. Y si no, algo comeré durante el día. Tendré una ducha tibia. Esas puertas de agradecimiento son las que trae la unción sobre tu vida, créelo. Es tan sencillo. A Dios le agradan los corazones agradecidos. Dad gracias en todo y por todo, dijo el apóstol. Dad gracias en todo y por todo. Y eso significa dar gracias por los aguijones. Porque el Señor a muchos esta mañana le está diciendo que te baste con mi gracia. Te he salvado, ¿sí? Es todo lo que necesitabas. Cuando te mueres te vienes conmigo. Lo que pase de este lado del sol es regalo, es bonus, es tips. Yo no te amo menos porque no tienes todavía la casa. No estoy enfadado contigo porque las cosas no funcionan en tu hogar. No tienes un hijo enfermo porque pagas el pecado de alguien o porque algo habrás hecho. Mi gracia, dice el Señor, te tiene que bastar. Y cuando te basta la salvación, esta leve tribulación momentánea llamada vida va a pasar. Bendice a Dios si no estás en la cama de un hospital. Pero si me estás viendo de un hospital, bendice a Dios porque aún tu mente puede entender un mensaje como este. Sea donde sea, los que están confinados de la libertad, los que estamos aquí, bendigan la libertad. Diga: Señor, pensar que yo puedo ir donde quiera, soy libre. Pero los que están tras las rejas, digan: Señor, pensar que yo puedo estar tras las rejas y tengo tiempo, cosas que nunca tenía antes, para encontrarme contigo. Y agradece como Pablo por los azotes, por la cárcel, por todo lo que tengas que pasar, porque hay propósito. Vamos,
Levanta las manos y agradece a Dios porque este dolor tiene sentido. Voy a orar para que Dios te dé la foto, una foto de tu futuro. Es algo que yo pedí siempre al Señor. Eran visiones tan grandes que le decía: Señor, no tengo precedente, no sé a quién preguntar. ¿Me das una foto? Y ahí en una noche, de pronto yo veía una fotografía. Era como si la pared se iluminara y yo veía una foto y estaba yo ahí predicando hasta que el color del traje que le iba a usar en unos años, y estaba el estadio lleno. Y eso fue como un viaje al futuro. Dios me decía: ¿ves? Te prestaré los oídos de los jóvenes. Y me aferraba a esa foto. Hay una foto que necesitas decirle: Señor, yo quiero ver una foto de mi vejez, una foto de mis años altos, una foto. Y yo te prometo que vas a verte o con canas, o más encorvado, más anciana o anciano, si es que Dios te permite llegar a esos años, pero feliz, diciendo: tiene propósito. Amados, el Señor me dice que no cierres el libro de tu vida, no lo cierres. Hay muchos como David Flood que han cerrado su libro y dicen: no más, Dios me destrozó la vida. Dios no estuvo allí cuando pudo haber intervenido. Dios no vino a mi ayuda cuando pedí ayuda. Dios no vino a mi encuentro cuando lo buscaba. Y has cerrado tu corazón y has cerrado el libro. Y el Señor me dice: no, mi hijo, no, mi hija, estás en la mitad de la historia. Cree, pensamientos de bien tengo para ti, no de mal. Yo voy a redimir. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tienes propósito. Vamos, levanta la mano y comienza a orar. Clama. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido, he hablado lo que creo me has dicho que diga. No he omitido, no he quitado nada. Pero sé que tu espíritu ha llegado a donde yo no puedo llegar, a lo profundo del corazón. Y estas lágrimas son de entender: había propósito. Había una luz. Aún los que van a ver ese propósito cumplido del otro lado del sol, danos la fortaleza para soportar, para aguantar, para decir: aunque Dios no contesta todas mis oraciones, yo sé que Él me ama. Los que no tienen una sonrisa, pídele al Señor: Señor, tú tienes varias, como dice Johnny. Los que necesitan gozo, pídele gozo al Señor: Señor, tráeme el gozo del cielo ahora. Y habla nuevas lenguas como nunca antes hablado. Los que necesitan la llenura del Espíritu, dile: Señor, lléname porque estoy vacío y desesperado por ti. Gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por esto, tus hijos. ¿Cómo nos amas? Nos has hablado esta mañana, Señor. He transmitido este mensaje y creo que tú has hablado donde yo no puedo llegar. Gracias, Padre, por este dolor. Gracias por estos aguijones. Bendícenos. Si puedes levantar tu mano, bendigo tu entrada, mi querido, tu salida. Bendigo tu acostarte, tu levantarte. Te bendigo aquí, los que miran por streaming en cualquier parte del planeta. Bendigo el mes de marzo para tu vida. Declaro que lo que no comprendes hoy tendrá sentido mañana o cuando Dios lo disponga. Bendigo tu ser, tu físico, tu espíritu, tu alma, tus emociones. Que Dios te llene, que Dios te acompañe. Me dice el Señor que te diga: no te entregues, no te rindas. La campana aún no ha sonado. No te bajes del ring de la vida. Sigue peleando. Da pelea, da lucha. No te entregues porque Dios no terminó contigo. Y Él sabe que estás peleando y Él no te va a dejar. Dios me dice que te diga: te he espoleado el futuro. Pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Recíbelo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Nos vamos livianos? ¿Nos vamos bendecidos? Nos tenemos que ir porque estamos conectados con el mundo. Chau. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. Firme como talón de oso. Dios te bendiga.